Buenos días, Dios los bendiga a todos, bienvenidos, gusto saludarlos. Espero que estén bien, espero que estén listos, espero que ya se hayan preparado para comenzar nuestro servicio esta mañana. Gracias a Dios que nos concede reunirnos una vez más, estamos agradecidos, estamos contentos por su bondad, por su misericordia. Hay tantas cosas en mi corazón que quiero compartir esta mañana, tantas cosas que quisiera aprovechar este tiempo que vamos a estar juntos, reunidos, para llegarles a sus oídos las cosas que he escuchado. Sin lugar a dudas, ustedes también han escuchado todas esas cosas. Y quiero animarte que abras tu corazón esta mañana, que le pidas al Espíritu Santo que te ministre, que te bendiga, que te hable, porque es un día especial, hoy es un día especial. Yo quiero que hoy pongas mucha atención. Si te lo he dicho cada domingo, te lo vuelvo a repetir, y hoy quiero de veras de todo corazón animarte. Pon atención esta mañana al mensaje, pon atención a la palabra de Dios, porque yo creo que hoy va a marcar, el mensaje de hoy va a marcar tu vida. Y es importante que le des toda la importancia a la palabra, que dejes todo lo que estás haciendo. Así que yo te animo, vamos a darle gracias a Dios, pongamos todo nuestro corazón, nuestro ánimo. La semana pasada les decía que a pesar de la distancia no tiene que haber ningún impedimento para que estemos juntos, unidos en un mismo sentir, en la presencia de Dios. Así que vamos a orar, darle gracias a Dios para comenzar con un tiempo de alabanza, de adoración y de entrega a nuestro Dios. Cierra tus ojos y acompáñame a darle gracias a Dios en esta mañana. Padre, te damos muchas gracias por tu bondad, por tu misericordia, por todo lo recibido de tu mano. Gracias que nos permites estar reunidos, Señor, como dice tu palabra. Gracias, Señor, que hoy nos das el privilegio de venir ante tu presencia. Aquí donde tú nos has permitido estar, a cada uno de los que estamos reunidos, Señor, te alabamos, te bendecimos, te adoramos y declaramos nuestra entrega a ti, nuestra confianza y dependencia de ti. Y te pedimos que esta mañana tú te glorifiques a través de las distancias, por cualquier red social, que tú permitas que estemos llegando a los hogares. Señor, entregamos este tiempo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a adorar al Señor con este canto. Vamos a decirle al Señor: Cristo, heme aquí. Hoy te quiero bendecir. Así que adórale con todo tu corazón, entra en su presencia y disfruta de la administración de parte de Dios por medio del grupo de alabanza. Amén. Cristo, heme aquí, hoy me quiero entregar para hacer tu voluntad. Guíame, Señor. Cristo, heme aquí, hoy me quiero entregar para hacer tu voluntad. Guíame, Señor. Oh, mi Cristo, déjame besar tus pies. Déjame de ti beber agua eterna, pues ella me restaurará, me purificará y así poder escuchar tu corazón. Oh, mi Cristo, déjame besar tus pies y déjame de ti beber
agua eterna, pues ella me restaurará, purificará y así poder escuchar tu corazón, Señor. Dile, Cristo, heme aquí. Cristo, heme aquí. Hoy me quiero entregar para hacer tu voluntad. Guíame, Señor. Cristo, heme aquí. Hoy me quiero entregar para hacer tu voluntad. Guíame, Señor. Oh, mi Cristo, déjame besar tus pies. Déjame de ti beber agua eterna, pues ella me restaurará, me purificará y así poder escuchar tu corazón. Dile, oh mi Cristo, déjame besar tus pies y déjame de ti beber agua eterna, pues ella me restaurará, me purificará y así poder escuchar tu corazón. Dile al Señor así. Oh, así, Señor, escuchar tu corazón, así poder escuchar tu corazón, así poder escuchar tu corazón. Dile, Señor, yo quiero escuchar, Señor. Te alabamos, Señor. Te adoramos, Jesús. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Escuchamos, así podré escuchar tu corazón. Así podré escuchar tu corazón y así podré escuchar tu corazón, Señor. Bendito sea Dios que nos concede por este medio entrar en su presencia y disfrutar de su espíritu en nosotros. Como decía el canto, así poder escuchar tu corazón. Esta mañana, hermanos, tenemos muchas cosas que queremos compartir con ustedes, pero quiero comenzar solamente recordándoles un poquito sobre lo que ha estado pasando. Ya tenemos, hoy precisamente es nuestra 10ª semana que estamos transmitiendo por este medio y queremos pues rápidamente, gracias hermanos que nos acompañan, que nos visitan, que nos siguen, gracias, Dios los bendiga. Entre paréntesis les quiero animar, sigan compartiendo
estos mensajes, estas transmisiones, porque hoy más que nunca necesitamos aprovechar la realidad del tiempo. La palabra de Dios nos enseña claramente que los días son malos y que van a ir de mal en peor. Estamos oyendo las noticias, repito, hace 10 semanas tuvimos que cancelar nuestros servicios públicos, hemos estado reuniéndonos de esta manera, hemos estado transmitiendo el mensaje de esta manera, y yo quiero el día de hoy decirte, ya se oyen noticias, ya se está oyendo de que ya las iglesias algunas iglesias de hecho ya se están reuniendo otra vez, y es un caos, la verdad es un caos. Mucha gente está preguntando, mucha gente está confundida, mucha gente sigue con mucho miedo, y yo he venido diciendo todas estas semanas que nosotros tenemos que poner toda nuestra confianza en Dios. He venido repitiendo y no voy a dejar de repetirlo, nuestra dependencia es Dios, nuestra confianza es Dios. Dios tiene el control de lo que nosotros como su pueblo somos. Él sabe cuáles son tus necesidades, Él sabe cuáles son tus miedos, Él sabe cuáles son en todo momento tus preguntas para Él. Y yo en esta mañana quiero aprovechar para compartir contigo este mensaje que yo le he puesto un mensaje de advertencia. ¿Por qué de advertencia, hermano? Porque en la palabra de Dios es importante que entendamos que nosotros como su pueblo, como sus hijos, de allí es de donde nosotros adquirimos el conocimiento y lo que nosotros como pueblo tenemos que hacer. Nosotros como hijos de Dios tenemos que recurrir a la palabra, tenemos que entender una verdad. Quiero que por favor me acompañes para ver rápidamente estos versículos. No son el enfoque del tema, pero sí son para partir de ahí a lo que quiero compartirte en este mensaje de advertencia. Quiero que vayas conmigo a Mateo capítulo 24, verso 3 a 5. Mira lo que dice la palabra de Dios. Perdón, me equivoqué, es Mateo capítulo 9, capítulo 9, verso 35 a 38. Y mira lo que dice la palabra de Dios. De hecho, si abriste tu Biblia en Mateo capítulo 24, ahí ponle tu dedo, porque ahí vamos a estar leyendo. De hecho, vamos a estar cambiando de Mateo a Lucas, porque la enseñanza de hoy está enfocada en un relato muy conocido, pero quizás para nosotros los cristianos es un relato que no le hemos dado la importancia ni la seriedad que tenemos que darle, y hoy quiero dejarte en tu corazón este mensaje de advertencia basado en lo que Jesús, no los discípulos, no la iglesia, sino Jesús mismo le dijo a sus discípulos. Mira lo que dice Mateo capítulo 9, verso 35-38. Lee conmigo la palabra de Dios. Dice: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tiene pastor. Así es como mira Jesús la humanidad. Verso 37 dice: entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Amén. La palabra de Dios en estos versículos que vemos nos muestra claramente cuál es realmente la forma en la que Jesús, nuestro Señor, mira la humanidad. Leíamos y dice que mira la humanidad desamparada y dispersa, como ovejas, dice, que no tienen pastor. Esa es la realidad de la humanidad, y sobre todo de aquellos que no han tenido un encuentro personal con Cristo, sobre todo aquellos que no conocen de Dios, o que de alguna manera han conocido, han tenido una relación con el Señor, pero se han alejado. Cristo los mira como gente desamparada, dice, como ovejas desparcidas que no tienen un pastor.
Y yo te pregunto esta mañana, ¿cómo tú crees que está el corazón de Dios hacia toda esa gente? Con compasión. Él quiere que toda esa gente conozca de su palabra. Él quiere que toda esa gente reciba el mensaje de salvación. Por eso dice lo que sigue diciendo en el verso 38, dice, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Jesús, hermano, está diciendo con estas palabras que el trabajo de la iglesia, hoy más que nunca, es rogar al Señor de la mies que envíe obreros. Yo he venido diciendo estas semanas pasadas que nosotros tenemos una oportunidad, una dicha, una bendición por este medio de la internet, porque Dios nos está abriendo puertas para que podamos alcanzar a toda aquella gente que no le conoce y que de alguna manera no ha tenido la experiencia de ir a una iglesia por cualquier razón, pero Dios ha permitido que tú y yo lleguemos a su casa por este medio. Y por eso yo quiero decirte esta mañana que este mensaje de advertencia es para que entendamos algo muy serio. Las leyes están diciendo que ya muchos negocios pueden abrir. Las leyes están diciendo, de hecho, que muchas iglesias ya pueden abrir. Y qué bonito, qué inspirador, qué halagador, qué consolador es esta noticia para muchos. Pero es importante, iglesia, que entendamos una verdad. El hecho de que el gobierno está diciendo que ya podemos abrir las iglesias no significa que tenemos toda la libertad para hacer lo que como pueblo de Dios tenemos que hacer. Si bien es cierto, si has escuchado, entre esa buena noticia de ya podernos reunir, dicen las regulaciones que se están estableciendo que no habrá forma de que toda la iglesia se vuelva a reunir. Iglesias pequeñas como nosotros, Iglesia Cristo Viene en Fullerton, quizás no vamos a tener gran problema por ese lado, pero es importante entender cómo es el protocolo que están determinando para la iglesia. Número 1, tenemos que usar mascarilla aquí adentro de la iglesia. Número 2, no se pueden reunir 2 personas y sentarse juntos en la iglesia. Tenemos que tener, déjale, voy a poner el ejemplo, tenemos que tener una persona sentada, 2 sillas vacías para un lado, 2 sillas vacías para el otro lado, de la misma manera 2 sillas atrás, 2 sillas adelante. Segundo lugar, el pastor tiene que predicar con la boca tapada también. Y eso no es nada, la entrada, los hermanos que están dando la bienvenida, la mano estrechante y el abrazo a los que se permite darles abrazo, ya no se va a poder hacer. Ahora lo que están diciendo es que tenemos que estar con un termómetro para medir la temperatura de cada persona que llega, y si hay algún indicio de enfermedad, de infección, de lo que sea, esa persona no va a poder llegar, se tiene que regresar a su casa. Y no se diga con las personas mayores de 55, 60 años, en los que yo, su servidor, ya estoy en esa categoría. Y ya no podemos reunirnos si hay algún indicio de enfermedad. Es mejor que nos vayamos a nuestra casa, porque no va a haber permiso de llegar a la iglesia. Los niños pequeños tampoco, no se permite en la escuela dominical o la escuela de niños, como lo tengan algunas iglesias. No va a haber esa libertad. En otras palabras, iglesia, es importante que entendamos, todo lo que aparentemente parece bueno, lleva detrás de todo ello una limitación exagerada para la iglesia, para el pueblo de Dios. Y yo no estoy queriendo hacer este énfasis porque tenga que ver, para lugares públicos es normal, es aceptable, pero para la iglesia de Dios, que predicamos, oiga lo que le voy a decir, que predicamos salud, para libertad, amor, comprensión, compañerismo, no lo vamos a poder predicar. En otras palabras, estamos cayendo en una restricción, y yo lo voy a decir de esta manera, una restricción de persecución que está completamente disfrazada. Y por eso este mensaje que el Señor me dio que yo te dé en esta mañana, yo quiero que tú abras tu corazón y pongas atención a lo que dice la palabra, porque de aquí depende
tu vida espiritual. De aquí depende no solamente esto, te voy a decir con mucho amor, de aquí depende tu eternidad. De aquí depende nuestra eternidad, iglesia. Y dice la palabra de Dios, quiero que vayas conmigo. Te voy a dar tres anuncios de advertencia que necesitas poner atención a la luz de esta palabra que el Señor Jesús le habló a sus discípulos. Quiero que vayas conmigo, por favor, a Mateo capítulo 24. Te dije que le pusieras ahí tu dedo. Ve conmigo a Mateo 24, pero también abre tu Biblia en Lucas capítulo 21 y también le pones ahí tu dedo. Yo te voy a ir indicando cómo vamos a ir cambiando de lugar. Son simple y sencillamente escogí hacerlo de esta manera porque vamos a estar viendo la diferente forma como Mateo dice unas frases y como Lucas dice las mismas frases, pero que nos amplían un poquito el entendimiento. Mateo capítulo 24, verso 3 al 5 dice la palabra de Dios. Lee conmigo. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Dice verso 6, y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Verso 7, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. La primera advertencia que vemos aquí por parte de Jesús para sus discípulos es la que te voy a decir. Número 1, no te dejes llevar por lo que oyes. Dice claramente que cuando escuches que hay guerras y rumores de guerras, que cuando escuches que todo viene de una manera y de otra, lo que tú tienes que hacer, mi consejo para ti es estudia lo que se te dice. Tienes que tener el cuidado y que tienes que estar atento porque hay un peligro de ser engañados. El Señor lo dice claramente en estos versículos. Dice que mires que nadie te engañe. Jesús les estaba respondiendo a sus discípulos una pregunta, porque ellos le preguntaron los primeros versículos, dinos, dice, ¿qué señal, dice, habrá de tu venida? ¿Cuándo serán estas cosas? Les está diciendo, le están preguntando los discípulos a Jesús. En este tiempo, en este contexto, Jesús ya estaba preparándose para su partida. Ya venía enseñándoles a sus discípulos lo que realmente había de acontecer. Ya el Señor les estaba diciendo que en un momento el Señor ya no iba a estar con ellos, que en un determinado momento ellos tenían que caminar firmes y mantenerse firmes y saber lo que les iba a pasar por causa del Señor Jesús. Ahora, lo que estamos oyendo ahorita, iglesia, que está pasando alrededor nuestro a raíz de esta pandemia, de este virus que nosotros hemos oído, ahora nos damos cuenta que sutilmente el diablo está metiendo una persecución en contra de la iglesia, porque yo te quiero decir con toda confianza y con toda convicción de que lo que el diablo quiere es que la iglesia no predique la palabra de Dios, que la iglesia no enseñe las verdades de Jesucristo, porque la palabra de Dios nos enseña y dice claramente, conoceréis la verdad y la verdad os libertará, dice el Señor. Entonces lo que el diablo no quiere es que la gente sea libre de todo lo que le perturba, de todo lo que le roba el sueño, de todo lo que le ata en una esclavitud de servidumbre, ya sea pecado, ya sea materialismo, ya sea miedo, sea lo que sea. El diablo no quiere que la gente conozca la palabra de Dios, la cual le va a hacer libre.
Entonces Jesús les dice, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos, dice la palabra de Dios, muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo. Y cuando dice la palabra de Dios, aquí el Señor Jesús hablando yo soy el Cristo, no se está refiriendo a Él como Jesús, porque muchos piensan que la palabra Cristo quiere decir Jesús. No quiere decir Jesús, quiere decir Mesías, quiere decir Salvador. Entonces cuando Jesús dice, pongan cuidado, pongan atención, porque van a venir muchos diciendo, yo soy la solución, yo soy el que va a salvar, yo soy el que les voy a dar la respuesta, la salvación a este problema. Eso es lo que está diciendo. Van a decir muchos que ellos tienen la salida. Y eso es lo que estamos oyendo, iglesia. Eso es lo que el gobierno está transmitiendo. A todos los que no conocen la palabra de Dios serán engañados. Dice, muchos serán engañados. Así que la primera advertencia es, estudia lo que se te enseña. No te dejes llevar por lo que oyes. Cuidado, hay peligro en las enseñanzas que estás oyendo. Lamentablemente, estos aparatitos, por buenos que son, por mucha bendición que nos son a muchos, también son de mucho peligro y de mucha perdición para muchos. ¿Por qué? Porque la gente no quiere entender que la palabra de Dios es la que nos guía a toda verdad, a toda justicia. La palabra de Dios es la que nos enseña realmente qué es lo que está pasando. Así que nosotros tenemos que entender que para no ser engañados, hoy más que nunca tenemos que aferrarnos a Cristo, a sus enseñanzas, porque hoy es el día, dice la palabra de Dios. Si me acompañas a Isaías capítulo 55, la palabra de Dios nos enseña categóricamente que hoy es cuando tú puedes y tú tienes que buscar de Dios, porque necesitas de Dios. Amigo que me escuchas, yo quiero decirte, Dios quiere bendecirte, Dios quiere ayudarte, Dios quiere salvarte. En Isaías capítulo 55, mira lo que dice la palabra de Dios. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Lo voy a buscar aquí en mi Biblia. Isaías capítulo 55. Rápidamente vamos a leerlo. Mira lo que dice la palabra. Es importante este versículo. Seis y 7. Isaías 55, 6 y 7. Dice la palabra de Dios, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Y mira lo que dice verso 6, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual está amplio en perdonar. Hermano, dice la palabra de Dios que hoy más que nunca tienes que agarrarte de las enseñanzas de Jesús, porque los días son malos. En el tiempo de Jesús hubo falsos maestros, hubo falsos profetas, y el Señor les está diciendo, vendrán muchos, como hoy en día hay falsos profetas. Yo no estoy aquí. Oye lo que te voy a decir, el Señor no me ha puesto aquí para hablar en contra de ningún consiervo, de ningún hombre de Dios que predica la palabra. Pero dice la Biblia categóricamente que hay falsos profetas en este tiempo. Y son aquellos líderes que enseñan enseñanzas que son erróneas, pero la responsabilidad no cae en ellos. La responsabilidad cae en ti y en mí. Por eso dice el Señor, mirad que no os engañen.
Porque esos falsos líderes podrías tú considerar. Por eso yo en esta advertencia yo te estoy diciendo, tienes que estudiar. Tú tienes que analizar lo que se te enseña para que no seas engañado. Los falsos maestros son aquellos que te van a decir que Dios quiere que tú seas rico. Eso es mentira. Dios no promete riquezas a nadie. Esas enseñanzas donde dice que Dios te ama tal y como tú eres y que no le importa cómo seas, eso es mentira. Dios te ama tal y como eres, pero sí le importa cómo eres. Por eso dice que Él te hace una nueva criatura, para que las cosas viejas pasen y ahora todas sean hechas nuevas. No te creas esas mentiras. La palabra de Dios enseña, el Señor Jesucristo enseña que nosotros hagamos lo que hagamos, Él nos ama y nos perdona, pero después categóricamente nos dice, ve y haced frutos dignos de arrepentimiento. Entonces los falsos profetas que Jesús hablaba son aquellos que te van a desviar de la palabra de Dios. Y el Señor estaba enseñando aquí categóricamente, no se preocupen en los tiempos, no se preocupen en las señales, más bien entiendan que lo que tienen que hacer es prepararse para cuando yo venga, que ustedes estén listos. Y yo te pregunto esta mañana, si el Señor viniera hoy, ¿tú estás listo para irte con Él? Buscarle ahora que es tiempo, dice, ahora que Él está cerca. Abre tu corazón porque Él está listo para perdonarte. La segunda advertencia, lee conmigo, ahora ve conmigo a Lucas capítulo 21, verso 9. Es la misma tónica que Jesús te está hablando, acuérdate. Los evangelios de Mateo, de Marcos, de Lucas y de Juan son la misma historia del tiempo que Jesús estuvo con sus discípulos. La única diferencia es que Mateo, Marcos, Lucas y Juan lo cuentan de sus diferentes formas en que lo miraban y lo escuchaban, o en diferentes detalles que ellos pusieron atención. En esta misma tónica, en este mismo tiempo, Lucas dice estas palabras, capítulo 21, verso 9. Dice, y cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Acompáñame a Mateo 24, verso 6, y dice, y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Verso 7, sigue diciendo en Mateo 24, 7, dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Es interesante notar cómo cómo Lucas lo describen. Mateo dice, es necesario que no os turbéis. Y dice Lucas, no te alarmes. Así que la advertencia aquí, iglesia, es que no nos alarmemos por lo que estamos mirando. Entendamos, por favor. Es importante que tengamos los ojos abiertos. Todo lo que está pasando, dice claramente aquí, es necesario que acontezca. No me preguntes por qué Jesús dijo que era necesario. Yo no sé por qué el Señor lo ve necesario, pero dice Él claramente, es necesario que acontezca. En otras palabras, para ti, para mí, esto que está pasando es necesario que esté pasando. Para nosotros como pueblo de Dios es una señal de que el tiempo está cerca. Es una señal de que ya la venida del Señor está cerca. Y yo sé y que tú ahí estás pensando como yo he pensado cuando leo estos versículos. Desde que soy niño, pastor, yo he escuchado que ya el Señor viene pronto. Desde que yo soy niño ya he escuchado que ya va a venir el Señor. Pero yo ahora te digo, iglesia, no me vas a dejar mentir. Hemos oído de guerras desde que somos niños. Hemos oído de rumores de guerras desde que somos niños.
Hemos oído cómo ha habido pestes desde que somos niños. Hemos oído terremotos desde que somos niños. Todo esto ha acontecido. Así que nosotros ya vamos viendo claramente que el tiempo se está acercando. No podemos darle caso omiso a esta realidad. Dice, es necesario que acontezca, y luego sigue diciendo en esa misma frase, esto será principio de dolores. Pero en Mateo capítulo 24, verso 13, dice estas palabras y me inspiran, me motivan, y con esas te reto a ti, hermano, te animo a que tú pongas todo de tu parte en estas palabras. Mira lo que dice Mateo 24, 13. Mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Mas el que persevera hasta el fin. En otras palabras, no un momentito nada más que tengo mucho ánimo y le echo todas las ganas, pero de repente me desanimo y dejo de hacerlo. No está hablando de esto. Dice el Señor Jesucristo, el que persevera hasta el fin. En otras palabras, que no importa qué venga sobre tu vida en contra de ti, no importa, persevera, iglesia, persevera, persevera y persevera hasta el fin, porque dice, el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Esto me dice a mí que no es el que está todos los domingos en la iglesia. Esto me dice a mí que no es el que predica como su servidor en esta mañana, no. Es el que se mantiene firme en la palabra de Dios, que está cuidando no ser engañado por la sutileza del diablo. Porque el diablo te está diciendo, mira, para que tú te salves, solamente lávate las manos, ponte la mascarilla, mantén tu distancia, puedes ir a la iglesia, puedes llegar a la iglesia, pero no abraces a nadie porque te contaminas. No le des la mano a nadie porque corres peligro. No. Eso no es lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que nosotros tenemos que mantenernos firmes, tenemos que ver que lo que está pasando no es motivo de alarmarnos. A mí me da tristeza saber que hermanos cercanos en nuestras familias, en la iglesia, aquí en nuestra iglesia, y tantos creyentes que yo conozco que están alarmados con esto, que están desesperados, se están dejando llevar por el pánico. Hermano, tú que me estás oyendo, yo te animo esta mañana, mantente firme, no te alarmes por lo que esté pasando. Sabe tú que es necesario, como dijo Jesús, pero sabe también que el Señor está contigo, y mantente fiel hasta la muerte. Número 3, tercera advertencia. En Lucas capítulo 21, verso 10 al 12, mira lo que sigue diciendo Jesús a sus discípulos. Hay algo interesante que me llama la atención en esta tercera advertencia. Necesitamos no ser pasivos en esto, necesitamos entender la advertencia aquí, hermano, no tengas en poco esto que está pasando. Mira cómo dice Lucas capítulo 21, versículo 10 a 12. Lee conmigo la palabra de Dios. Entonces les dijo, otra vez, se levantará nación contra nación y reino contra reino. ¿Has o no has escuchado esto desde entonces? Claro que sí. Verso 11 dice, y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias. No me vas a decir que no hemos venido oyendo desde hace muchos años esto. Y mira lo que sigue diciendo, habrá terror y grandes señales del cielo, pero antes de todas estas cosas, mira lo que dice aquí y pon mucha atención porque esto se pone bueno. Dice, os echarán mano, os perseguirán, os entregarán a las sinagogas y a las cárceles y seréis llevados ante reyes, ante gobernadores por causa de mi nombre. Amén. Una de las cosas interesantes en esta advertencia que es que no tengas en poco esto que está pasando. No porque te lavas las manos, no porque te encierras en tu casa, no porque usas la mascarilla, no porque guardas tu distancia, tú estás a salvo. No. Mira que
no tengas en poco esto, porque la Biblia nos lo dice: antes de todas estas cosas, antes del final de nuestro Señor, de este mundo y la venida de nuestro Señor Jesucristo, dice aquí claramente en el verso 12: os echarán mano y os perseguirán, os entregarán a las sinagogas, a las cárceles, seréis llevados ante reyes, ante gobernadoras por causa de mi nombre. Eso quiere decir, iglesia, que se va a levantar una persecución. ¿Y sabes qué es lo triste? Yo sé que tú has visto las noticias, yo sé que has escuchado de pastores que han sido multados, pastores que han sido arrestados. Yo sé que has escuchado esas noticias, y yo quiero decirte que a mí me da tristeza que en esas noticias, aunque son reales, lo triste es que los que denunciaron a esos pastores, los que les pusieron, como decimos en el vulgo, en la jerga que usamos nosotros, les pusieron el dedo los mismos creyentes de la iglesia, los mismos supuestos hermanos en Cristo. Son los que dijeron: ahí hay un pastor que se está reuniendo con su iglesia y que están teniendo servicios y que no están guardando la distancia y que no están usando los medios de seguridad. Y eso es lo que está diciendo Jesús: antes de que venga el fin, va a suceder esto, te van a echar mano, te van a perseguir, te van a entregar ante las leyes. ¿Por qué? Por causa de mi nombre, dice el Señor Jesucristo, por causa del Señor. Sabe que muchos cristianos han usado esta palabra erróneamente, han dicho: me persigue, el diablo me ataca porque le sirvo a Cristo, y no es eso. El diablo les ataca porque no son creyentes fieles, porque dan mal testimonio. Cuando dice el Señor por causa de mi nombre, es porque estamos hablando la verdad de la palabra de Dios, es porque estamos dando el testimonio como verdaderos hijos de Dios. Por ejemplo, yo no sé si conoce la historia de Juan el Bautista, pero Juan el Bautista, cuando llegó a predicar, cuando habló de las buenas nuevas de salvación, cuando enseñaba que ya venía el Mesías, en una ocasión se enfrentó a Herodes, que estaba casado con una mujer que era la esposa de su hermano. Hágame usted favor. Y Juan el Bautista le decía: no te es lícito tener a la mujer de tu hermano. Y por esa verdad, Herodes no soportaba a Juan el Bautista y lo encarceló. En otras palabras, tú vas a ser perseguido por predicar la palabra de Dios, por evidenciar que eres un verdadero hijo de Dios. Y dice aquí la palabra de Dios: cuando esto suceda por causa de mi nombre. Entonces, hermano, tienes que entender una verdad. Quiero que leas conmigo 2 de Corintios, capítulo 2, verso 11. Mira lo que dice la palabra de Dios, porque esto es muy importante. Y tienes que grabártelo en tu corazón. 2 de Corintios 2, 11 dice: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Hermano, Pablo en una de sus cartas escribe y dice que no demos lugar al diablo. Una de las cosas más tristes para la iglesia, estoy hablando a la iglesia, a los que somos hijos de Dios, una de las cosas más tristes que a mí me duele mi corazón saber es esto. Pablo dice aquí que Satanás no debe de agarrar ventaja sobre ti. Y para que Satanás agarre ventaja sobre ti, tú tienes que entender que no tienes que ser ignorante. Dice Pablo, no ignoramos sus maquinaciones. En otras palabras, la ignorancia, iglesia, el no saber la palabra de Dios, el no conocer lo que Dios nos habla, es lo que nos lleva a ser engañados, es lo que nos hace alarmarnos por la situación que está pasando y es lo que nos hace a veces estar pasivos. Necesitas no estar pasivo con esto, dice Pablo, para que Satanás no agarre ventaja. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Necesitas prepararte, ¿sabes? En Génesis, allá en el principio de la palabra, en el principio de la historia, hubo una escena en la que Eva tuvo un encuentro con la serpiente
Pero Eva ignoraba, y por ignorar lo que Dios le había dicho, tuvo un diálogo con Satanás, con la serpiente. Eva ignoraba que la serpiente era astuta, porque la Biblia lo dice categóricamente, que la serpiente era astuta más que todos los animales. Y Eva ignoraba esa realidad. ¿Por qué? Porque Eva no entendía que el diablo lo que quería era destruirlos, porque Dios los había puesto en el Edén, en ese jardín, y Dios les había prometido bendecirlos, les había prometido que ellos iban a tener una vida feliz por la eternidad desde el jardín del Edén. Pero Eva, ignorando eso, tuvo un diálogo con la serpiente, y la serpiente astutamente le dijo: con que Dios te dijo que no comas de todo fruto de los árboles. Y Eva le contesta: no, sí podemos comer de todos frutos, pero si comemos de ese árbol vamos a morir. Y la serpiente astutamente le dice: no te vas a morir, no te vas a morir. Lo que va a pasar es que Dios sabe que te vas a hacer como Dios. Pero la ignorancia llevó a Eva a tener, en primer lugar, un diálogo que no tenía que tener con el diablo. Tú no tienes por qué dialogar con el diablo. Si el diablo te dice una mentira, tú tienes que conocer la palabra. Acuérdate de Jesús, cuando el Señor le dijo al diablo, y lo estaba tentando Satanás. Satanás le decía: si tú eres hijo de Dios, ¿para qué pasas hambres? Convierte estas piedras en pan, come. Y Jesús le dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hay momentos, iglesia, que la palabra de Dios es la que te va a sostener. Nada más que la palabra de Dios. El problema es que no entendemos lo que Jesús dijo en Mateo capítulo 10. Lee conmigo Mateo capítulo 10, verso 16. Dice estas palabras Jesús hablando también. Dice, verso 16: he aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Se nos olvida, iglesia, que nosotros somos considerados ovejas en medio de lobos. Eso no quiere decir que estamos indefensos. Eso no quiere decir que pobrecito de nosotros, que el lobo nos va a comer. Sí, el lobo te quiere comer, pero tú no estás desamparado ni desprotegido. Cristo está contigo. Lo único que tú tienes que hacer es, como dice aquí el versículo: sé astuto o sé prudente como la serpiente, pero manso como la paloma. ¿Por qué? Porque tú tienes que entender que cuando vas conociendo la palabra de Dios, tú te vas a poner firme y no vas a tener en poco las cosas que te rodean, pero te vas a capacitar. Yo he venido enseñando a ustedes, hermanos de la iglesia. Cristo viene ya por un año, más de un año, les he venido diciendo: lee tu Biblia, estudia tu Biblia, aprende tu Biblia, porque va a haber días en que no vas a tener a la mano tu Biblia. Pero si tú la estudias, si tú la lees, dice la palabra de Dios, el Espíritu Santo te revelará todas las cosas. El Espíritu Santo te dará entendimiento de las cosas. Eso sucede cuando tú pones de tu parte y eres prudente como la serpiente y eres sencillo como paloma. En Oseas dice esta palabra, Oseas capítulo 4, verso 6, una palabra que debe de hacernos entender la seriedad de las cosas. ¿Por qué razón muchos creyentes han sido engañados? ¿Por qué muchos creyentes están en pánico? Porque mire lo que dice Oseas capítulo 4, verso 6. Mire lo que dice: mi pueblo, categóricamente el Señor hablando, dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Esto es algo real, algo interesante, algo muy serio. Dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Pero mire lo que sigue diciendo: por cuanto desechaste el conocimiento. En otras palabras, hay quienes han sido ignorantes no por su culpa, sino porque no ha habido quien les enseñe. Pero hay quienes son ignorantes porque desechan el conocimiento de la palabra. Pero miren lo que sigue diciendo: yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. En otras palabras,
Ya que habían rechazado la instrucción del Señor, Dios quitó a su pueblo del sacerdocio y los desechó de su presencia. ¿Por qué? Porque, número uno, ignoraban la palabra de Dios, lo cual les hacía que hicieron cosas que no le agradaban a Dios. Pero número dos, porque voluntariamente desechaban el conocimiento. Por eso te digo esta advertencia: no tengas en poco lo que está pasando. No tengas en poco esta palabra en esta mañana. Está atento a la palabra de Dios. Está atento a lo que Dios te quiere decir. Quiero terminar con estos 2 versículos. Ve conmigo a Mateo capítulo 24, verso 14. Los discípulos en este relato, tú lo puedes leer en tu casa, todo este capítulo. El relato comienza porque los discípulos están con Jesús, están escuchando las enseñanzas de Jesús, pero también están mirando lo que les rodea. Y en un momento los discípulos miran el templo y se asombran de su belleza, se asombran de la forma que está construido y le empiezan a decir: mira, Señor, qué elegancia, mira, Señor, qué preciosidad. Y el Señor les dice: de cierto les digo, va a llegar el momento que todo esto quedará destruido. No quedará piedra sobre piedra. Y entonces los discípulos empiezan a preguntarle: Señor, ¿cuándo va a ser esto? ¿Cuándo? Ya les dije, Jesús les da estas advertencias y que tenemos que tomar con seriedad. No nos dejemos llevar por lo que oímos. Que tenemos que entender que en todo momento nosotros tenemos que no alarmarnos, mantenernos en calma. Y número 3, que tenemos que tener con toda seriedad lo que está pasando para seguirnos preparando para cuando el Señor venga. Pero mire lo que dice Mateo 24, 14, lea conmigo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Yo creo, hermano, amigo, tú que me escuchas, yo creo con todo mi corazón que lo único que hace falta para que la venida del Señor sea una realidad para nosotros, la iglesia, es que el evangelio sea predicado en todo el mundo. Lo he venido diciendo estas semanas y lo vuelvo a repetir: esta es la oportunidad que Dios nos da para llegar a todo el mundo, la internet. Y yo creo que ya pronto el evangelio llegará al último rincón de la tierra. Yo estoy seguro que estamos en los tiempos finales. Estamos casi llegando a la hora cero. Por eso, hermano, no tengas en poco esto. Mira lo que dice Mateo 24, 36 y 37. Y aquí entra la respuesta. Después de que Jesús les da todas estas advertencias, aquí entra la respuesta final a la pregunta que les hicieron. Mire, verso 36 dice: pero el día y la hora nadie sabe. Oye bien, hermano, nadie te engañe, nadie sabe, lo está diciendo Jesús aquí. Y mire, ni aún los ángeles del cielo. ¿Qué quiere decir esto? Que los ángeles que están en la presencia de Dios y que lo están mirando y que hablan con Él y que escuchan. Dice Jesús: ni aún los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Pero termina diciendo estas palabras: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Cómo estaban la gente en los días de Noé? Tal y como la gente está ahora, preocupada por sus quehaceres, preocupada por sus planes, por sus proyectos, afanada todos los días al trabajo, desesperada por el qué comer, por el qué vestir. Y todas estas cuestiones son las que vivía la humanidad en los tiempos de Noé. Y dice Jesús aquí: como en esos días, así será la venida del Hijo del Hombre. Así que, hermano, quiero animarte que tomes un momento para reflexionar. Y quiero que me acompañes a hacer una oración para darle gracias a Dios. Ahí donde tú estás en tu lugar, quiero que cierres tus ojos
Y quiero invitarte a algo muy, muy importante. Yo no sé cómo es tu realidad, yo no sé cómo es tu relación con Dios, yo no sé cómo son tus días, cada momento que te levantas, cada momento que te acuestas, yo no lo sé. Pero yo sí quisiera que tú seas sincero contigo mismo y que hables con el Señor en este momento, que abras tus labios con toda sinceridad y hables con el Señor. Dijo una vez una persona, oré al Señor y se puso a llorar. Dice, y ahora le pido fuerzas para que me ayude que esa oración que hice sea sincera, porque no lo siento en mí. Y hay momentos que en nuestra vida pudiera llegar ese sentimiento de que aún lo que oras delante de Dios no salga de lo profundo de tu corazón. Pero yo quiero animarte que esta mañana tú le pidas a Dios conmigo, Señor, no me dejes ser llevado por lo que estoy oyendo. Que le digas, Señor, yo quiero estudiar más tu palabra. Yo quiero educarme más en tu palabra. Yo quiero entender más para poder analizar todo lo que está pasando. Dile con todo tu corazón, Señor, no permitas que yo sea alarmado, que yo sea controlado por el pánico en todo lo que estoy oyendo. Señor, que tu palabra se me revele cada momento para entender que todo esto es necesario, pero que yo entienda que no es el fin, aunque yo sé que ya está cerca. Señor, ayúdame a mantener la calma, ayúdame a mantenerme firme, ayúdame, Señor, porque todavía tenemos que seguir predicando tu palabra, mi Dios. Dice tu palabra que será predicado este evangelio en todo el mundo. Y yo creo, Señor, que este es el tiempo que tú nos estás abriendo más puertas para poder llegar a los últimos rincones del mundo. Dile con todo tu corazón, Señor, ayúdame a tener seriedad en este tiempo, a no tener en poco lo que está sucediendo, Señor. Que yo entienda, mi Dios, que todo esto que aparentemente es buena noticia, trae consigo una persecución para tu pueblo, porque eso va a pasar, iglesia. Viene una persecución para el pueblo de Dios. Viene una persecución, te lo vuelvo a repetir, para el pueblo de Dios. Y necesitas entender, tú eres una oveja en medio de lobos. Recuerda, la gente sabe que aunque tú no vivas una vida como un verdadero hijo de Dios, la gente sabe que tú eres cristiano. Y la persecución viene y no estás exento de ella. Aquí es donde se va a definir si verdaderamente sirves a Dios o no le sirves. Aquí es donde se va a definir si verdaderamente te mantienes fiel a Dios o te vas a dejar llevar por la corriente. ¿Sabe? Hay pastores que están diciendo que sí, está bien que se abra la iglesia, aunque no nos permitan abrazarnos, aunque no nos permitan saludarnos. Y lo que no están entendiendo es que sutilmente el gobierno quiere tapar nuestra boca para predicar la palabra a la gente, para predicarle a la gente las verdades de Dios, que son las únicas que nos van a hacer libres, como dice la palabra. Así que no tengas en poco. Quiero dejarte con esta verdad, hermano, que Dios está a la puerta. Estamos a las horas ya últimas y necesitamos tomar con seriedad esta palabra. Amén. Dios te bendiga, iglesia. Quiero desearte lo mejor. Quiero animarte que sigas adelante, que nos sigas acompañando cada domingo a las 10 de la mañana. Ya estaremos anunciando pronto, según sea la respuesta. Dijo un pastor, y yo me uno a ese sentir, dijo un pastor, si no me van a dar libertad de poner manos cuando oro por mis hermanos, de abrazar a mis hermanos cuando los saludo, si no me van a dar libertad de predicar la palabra de Dios como lo estamos haciendo, como Dios nos enseña, entonces no tiene caso abrir estas puertas. Podemos seguirte predicando de esta manera, podemos seguirte enseñando de esta manera, pero sí es importante que tú que estás allí escuchándome, te definas y que aproveches. Háblale a la gente de Cristo, porque el tiempo está cerca. Hermano, Dios te bendiga. Que tengas un lindo día, te esperamos la próxima semana, está pendiente, visítanos, tú sabes que estamos en las plataformas de YouTube, estamos en Facebook Live, estamos por medio de Instagram y tú puedes seguirnos en cualquiera de estas. Te animo, por favor, comparte
comparte a la gente, no desaproveches, no tengas en poco lo que Dios te dice. Cuando Dios te habla a ti es para que seas bendecido, pero cuando Dios te bendice es para que seas de bendición también. Así que te animamos, que tengas lindo día y pues te esperamos la próxima semana. Dios te bendiga, iglesia, te amamos en Cristo, abrazo para todos, nos estamos viendo. Amén.